Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Palabra de Dios. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar.
les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere seguirme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos centraremos básicamente en este texto de San Lucas, un texto pues importante porque nos plantea una pregunta que es esencial para nuestra vida. Y por eso Lucas, quien escribió esto, presenta a Jesús en un lugar solitario con sus discípulos, saliendo de un momento de oración. Jesús oraba a Dios para discernir junto con sus discípulos. Y tenía, sin duda, ya hace algún tiempo que caminaba con ellos, quería saber si realmente le han comprendido quién es Él, cómo es Él y cómo es Dios. Y por eso lanza la pregunta muy pedagógica, porque primero pregunta, a ver, ¿qué han oído? ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Todo el mundo respondió, fácil, ¿no? ¿Qué decían que era Jesús? A ver. Que era el Bautista primero, Elías o alguno de los antiguos profetas. ¿Y si la respuesta de ellos es correcta? No. Luego, pues hasta ahí ya respondieron, pero luego el Señor quiere que se apropien, que la respuesta sea personal. Y por eso les pregunta, bueno, todo eso dice la gente, lo que han oído. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes. Y responde Pedro, el Mesías de Dios. Tú eres el Mesías de Dios. Y tenía razón, así es. Y hasta ahí también está bien, pero parece que San Lucas tenía la preocupación, porque no se queda ahí, la respuesta es buena, la respuesta de Pedro es correcta. Pero Jesús añade, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Ahora les pregunto, ¿por qué creen que hizo este comentario si la respuesta de Pedro era buena? Jesús aclara, Pedro tiene razón, Él es el Mesías. Mesías quiere decir el ungido, el enviado de Dios. Él es el enviado de Dios
pero no cualquier enviado, no cualquier Mesías, sino un Mesías a la manera de Dios. ¿Cómo es la manera de Dios? Un Mesías que se entrega por amor, que es donación total, que pasa por el sufrimiento, que acepta el sufrimiento sin poner resistencia. Y por eso dice, es necesario que sea rechazado, que sea entregado a la muerte y que resucite. El camino de la resurrección pasa por el camino del padecimiento, de la pasión. Ese es el Mesías que es Jesús, no otro. Y por eso lo explica, lo especifica para no creer, pues, o no crear, aquí cabe la expresión, no crear un Mesías a nuestra medida y a nuestro gusto. De hecho, en un pasaje paralelo, igual a este, no recuerdo si es Marcos, Pedro, después de que Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, muera, Pedro lo toma, según ese texto, y le dice, no, Señor, a ti no te puede pasar eso. ¿Por qué? Y Jesús le responde, en aquel texto es paralelo a esto, apártate de mí. ¿Qué le dijo? Satanás, porque tú no piensas como Dios, tú estás pensando ahí como los hombres. Entonces un Mesías así entregado, que no tiene miedo al sufrimiento, que da, que es don total, don de la vida. Y luego, eso le dijo a los discípulos, y luego dirigiéndose a la multitud, dice el texto, les dijo, si alguno de ustedes quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Antes de tomar la cruz, que se niegue, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz. Es decir, si alguno quiere seguirme, no tiene que crear un Mesías propio, tiene que aceptar este camino de Dios, este Mesías, que es el de la entrega, del amor, incluso del sufrimiento. Ese es. Bien, eso es lo que dice el texto. Y ahora, en aquel tiempo le dijo a los discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Respondieron. Podíamos nosotros responder también lo que hemos oído, lo que escuchamos en el catecismo, lo que escuchamos en las homilías, etc. Pero Jesús y la pregunta del Evangelio de hoy no se queda ahí, sino se hace personal. Y tú, y cada uno, y tú, y tú, y tú, ¿quién dices que soy yo? Esa es la pregunta. A lo mejor todos respondemos como Pedro, Señor, tú eres el Mesías de Dios. Está bien, pero la pregunta va más allá todavía y tiene que ser completada con esta otra. Si Jesús es el Mesías en nuestra vida, tenemos que preguntarnos, ¿qué lugar ocupa en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? Si yo digo que es importante, que es el Hijo de Dios, hay que pensar qué lugar ocupa, qué lugar le doy, qué tiempo le doy. ¿Le doy estrictamente 1 hora de misa el domingo? ¿Le doy más que eso? ¿Le doy importancia? Sería bueno preguntarnos seriamente eso para que la palabra de Dios nos ilumine, nos ayude. No se trata de juzgarnos unos. Aquí no, Jesús no pregunta, tu vecino qué dice, no, tú qué dices, tú. Ni siquiera tu mamá, tu papá, tu pareja, tu esposo, lo que sea. No, tú qué dices. Y la respuesta, sin duda, a esta pregunta
la da, de hecho, solo tenemos que observar, la da nuestra vida, nuestra manera de vivir. Si yo digo que Jesús es importante y entonces tengo que ver si mi vida le dedica un momento de oración, tengo que ver si mi vida reproduce, por decirlo así, las acciones que hacía Jesús, hacer el bien, amar a los demás, incluso a los enemigos. Si soy solidario con los demás, la respuesta la da nuestra vida. Entonces miremos nuestra vida, cómo vivo. A lo mejor eso haciendo el esfuerzo, ¿no? En la pastoral, en la comunidad, ayudando, visitando a los enfermos, atento. Pues qué bien. Quiere decir que en tu vida, en su vida, hermano, pues el Señor tiene un lugar importante. A lo mejor en nuestra vida, a lo mejor solo tiene una importancia de palabra. No, que es muy importante. Y bueno, y la práctica. Si es así, tenemos que ser honestos con la realidad. Y no pasa nada. Primero hay que ser honestos y luego cambiar. Porque si Él es el Mesías, si es el Señor de nuestra vida tiene que reflejar lo que Él es. Si nuestra vida refleja otra cosa, somos entonces pura palabra, puro rollo. Les invito a reflexionar eso. Yo creo que es una cuestión muy seria. No se trata de juzgarnos, este sí, aquel no. Es personal. Un breve momento de silencio. Cada quien responda qué lugar ocupa el Señor en mi vida y cómo lo estoy viviendo. Tratemos de hacerlo en un breve silencio. Amén.